Bienvenidos a otro podcast de Nación Patriota. No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar. Así se podría resumir con esta frase de un personaje muy famoso del cine. El triunfo de los New England Patriots sobre los Dolphins en Miami, 33-27, correspondiente a la semana 2 de la temporada NFL 2025. Y bueno, fue un triunfo muy sufrido, muy trabajado. eh, Poco a poco iremos desengranando el triunfo de estos Patriots, pero la sensación general es pues, que este equipo finalmente ha ganado en Miami. Desde 2019 que no ganaban en territorio de Florida, en el sur de la Florida. Aquí no ganaban los Patriots desde que Tom Brady jugó su última temporada, lo que pues llevó a muchos a decir, bueno, como estaban en los Dolphins esta temporada, después de la paliza que le dieron los Colts en la semana 1, ¿por qué no pensar que la hegemonía se iba a terminar precisamente esta temporada? Y así fue, pero no fue del todo perfecto. Ya sabemos que estos Patriots todavía no están en posición de dominar y de aplastar a sus rivales, pero sí creo yo que el final del juego da una sensación de que al menos es un equipo que ya no va a perder los juegos cuando los tiene en el bolsillo. Al menos va a intentar ganarlos y pues, en este caso le funcionó de maravilla. La defensiva tuvo un partido muy irregular. Otra vez volvieron a dar jugadas grandes, pero también cuando se le pidió hacer jugadas grandes en ese último cuarto, tuvieron captura, intercepción y una de esas capturas fue precisamente la que le dio el triunfo a New England cuando evitaron una conversión de cuarta oportunidad precisamente de Tua Tagovailoa. Y bueno, Miami sigue hundiéndose. La verdad es que sabíamos desde la previa que quien perdiera en este partido iba a estar hundido en la más absoluta miseria. Y Miami parece que no va a salir de ella. Tiene una semana corta, entonces van a enfrentar a Buffalo el jueves. Y después de esta derrota, que no solamente es una derrota en el marcador, es una derrota moral por cómo se dieron las cosas, no creo que Miami salga con un triunfo en estas primeras 3 semanas de la temporada. Y los Patriots podrían haber sido el catalizador de la salida de su head coach, lo cual es paradójico, porque mientras un proyecto podría estar terminando en la división, otro parece poco a poco ir tomando forma. Eh, a lo mejor a muchos, hablando del episodio anterior del podcast, no le gustó la manera como me referí a los Patriots, pero yo lo había dejado muy en claro. Creo que este equipo tenía que ganar con una mejor actitud, una mejor mentalidad, porque no podrá negar que el juego pasado el equipo se vino abajo después de la segunda mitad y ahora precisamente empezó un poco mal después del descanso, pero qué manera de ajustar, sobre todo de Drake May. Creo que ha sido el partido más pulido de Drake May, el juego más redondo de su carrera. Eh, Tiene un rating de 137 puntos, un poco más de 137 puntos, esta actuación, lo que refleja precisamente que es un jugador que poco a poco está siendo más cuidadoso con el balón, mucho más quirúrgico en sus pases, porque así como la semana pasada completó más del 50% de sus pases, intentando 46 intentos, esta semana de 23 intentos logró 19, solo 4 errores de pase y fue muy puntual cuando May no pudo completar un pase, pero además distribuyó muy bien el balón. No hubo un solo receptor que se destacara, eso es verdad, pero creo que todos aportaron perfectamente en la victoria. McCollins tuvo un touchdown, Keishon Booty tuvo un touchdown, Stephon Diggs tuvo unas cuantas recepciones que valieron para una conversión o avanzar en cada intento por hacerlo. E incluso jugadores como Ramondre Stevenson, que es corredor y que no es necesariamente el mejor receptor de la posición, también tuvo un récord personal de 88 yardas. Eh,
Stephenson no había llegado a un número tan alto en su carrera y este fue su mejor juego en el aire. Incluso superó sus yardas por tierra porque solamente tuvo 55, 54, 55 yardas. En cambio tuvo 88 por aire y en menos intentos porque 5 recepciones, 88 yardas, 11 acarreos, 54, 55 yardas en total. Eso nos da unos 142 yardas totales, sumando aire y tierra, y una buena cantidad, y 16 toques de balón. Entonces fue una producción muy alta. De hecho, los Patriots terminan el partido con más de 6 yardas por intento en cada una de sus jugadas, lo que también refleja mucho de lo bien que se preparó la ofensiva y lo mal que está pasando la defensiva de Miami. En la previa ya era claro que Miami no era muy bueno defendiendo la carrera y sobre todo era muy susceptible a dejar que se convirtieran grandes jugadas de pases muy cortos. Y eso pasó en el partido. Hay muchas instancias donde McDaniels manda pases pantallas, pases cortos, y los receptores de los Patriots no tienen problema en convertirlo en ganancias de más de 10, 20 yardas. De hecho, una de las recepciones de Ramondre Stevenson va para más de 50 yardas. Fue una recepción de un pase muy corto de Drake May, escapando de la presión de sus defensivos, de los defensivos de Miami. Y Ramondre Stevenson se quita unas cuantas tacleadas y sigue corriendo hasta que es derribado cerca de la zona de anotación. Y eventualmente esa misma serie termina en touchdown. Entonces, sí fue un partido en el que perfectamente McDaniels tuvo una gran lectura de los rivales, porque le había pasado la semana anterior que parece que no había leído muy bien la situación contra los Raiders, y los Raiders pudieron ajustar, y tampoco es que tuviera un gran primera mitad a la ofensiva. Le costó mucho a ese equipo y luego se cayó en la segunda mitad, pero contra Miami, quitando algunos momentos muy puntuales, anotaron en casi todas sus series ofensivas. De hecho, hay un dato que en las primeras 4 series ofensivas de los Patriots en la primera mitad terminaron en puntos. La única serie ofensiva que no terminó en puntos fue porque Drake May puso rodilla en tierra y se fue al vestidor para el descanso. Es decir, Miami no pudo detener a New England en toda la primera mitad y ajustaron en el tercer cuarto, que venían ya del descanso, pero después otra vez New England supo encontrar las maneras de abrirse paso. Y hay un par de jugadas ahí en las que los Patriots a lo mejor no consiguieron el touchdown, pero sí los goles de campo. Ese es otro punto, porque creo yo que el equipo sí sufrió muchísimo, sufrió más de la cuenta, y una de las cosas más evidentes es que Borregales fue uno de esos responsables. Y se nota mucho porque en la última serie del partido, cuando Miami está cerca de empatar o hasta remontar el partido, porque eran 6 puntos de diferencia en ese momento, eh, se habían extrañado esos 2 puntos que dejó ir Borregales. Borregales falló 2 intentos de punto extra, que eran 2 puntos. New England en ese momento, con esos 2 puntos, hubiera tenido unos 8 de diferencia contra Miami. O sea, Miami, ni intentándolo, los hubiera podido remontar con esa sola serie. Pero eventualmente el equipo supo ajustar en esa serie y pudo evitar la derrota. Y creo yo que eso es lo más meritorio, porque por un lado siguen los mismos problemas de siempre, de que el equipo a veces fuerza mucho al error propio, comete castigos. Esos últimos 2 minutos del partido también son muy cuestionables porque los Patriots estaban ganando y no supieron manejar la ventaja. Pudieron haber reducido más el tiempo de posesión de los Dolphins, pero les dejaron más de 1 minuto para poder intentar remontar el partido, e incluso no hicieron que quemaran todos sus tiempos fuera en la serie anterior a la de Miami, lo que también les permitió tener cierto control a la hora de mover el balón. Y New England ya estaba muy cansado, entonces no se estaban haciendo ningún favor. Pero ¿qué pasó? Pues ajustar. Y creo que el ajuste tardío del nuevo coordinador defensivo, o al menos el temporal Zach Kurtz, fue lo que ayudó mucho en esa circunstancia, porque el equipo consigue una captura contra Tua Tagovailoa en esos 2 minutos, que le da el balón a los Patriots, no convierten, está bien, no logran mover mucho el balón, pero luego otra vez vuelven a presionarlo, a presionarlo, a presionarlo, y ya cuando es cuarta oportunidad, Miami se está jugando el todo por el todo,
Milton Williams consigue esa última captura que sella el triunfo de los Patriots. Ahora bien, en esa misma serie, los Patriots tienen algo de suerte porque se había escapado a Channing, el corredor de los Dolphins, y parecía que se iba a ir al touchdown. Eso hubiera forzado a New England a volver a la ofensiva y tener que remontar el partido otra vez en ese último cuarto, pero pisa fuera el corredor de los Dolphins y eso anula el avance que supuestamente había tenido. Y entonces Miami tiene que conformarse con menos ganancia y todavía tiene que mover para llegar a las diagonales. Y ahí en England, ese fue el punto de quiebre para la defensiva. Ahora, si tuviéramos que hablar de un punto de quiebre en general, creo yo que es el regreso de Antonio Gibson. Hay un momento en el que los equipos especiales de Miami se escapan, logran un regreso de más de 60 yardas y es el touchdown que les da el liderato momentáneo del partido. En ese momento están ganando 27-23 en el último cuarto. Los Patriots están casi contra las cuerdas y Antonio Gibson encuentra un hueco, se escapa, evade algunas tacleadas y vuelve a hacerles el favor y les devuelve el favor a los Dolphins. Y entonces el partido nuevamente está a favor de New England, ahora 30-27. Y ese es el punto clave, porque New England no volvió a emitir puntos contra Miami después de eso, y tampoco perdió el liderato el resto del partido. Ya era algo avanzado el último cuarto, y ese fue el punto clave. También New England se sintió como que mucho más metido en el partido y con la intención muy clara de terminar el juego. Y creo yo que sí se notó. Hubo jugadores que fueron una clara diferencia. Y la ventaja cuando tienes jugadores que te pueden marcar la diferencia es eso, que de repente en el partido, cuando más se les necesita, van a aparecer. Y ese jugador, pues, puede ser Milton Williams, el campeón del Super Bowl que contratamos este año. Pues ahí está, ha sido un jugador muy consistente en las últimas 2 semanas. Y creo que esta jugada resume lo que ha sido este jugador. Ha sido de impacto inmediato, o sea, se le ha pagado una millonada. Es el jugador que más cobra en el equipo actualmente, pero está dándole triunfos a los Patriots. Ahora se ve. Y por otro lado, tienes jugadores como Stephenson, que sí han causado muchas dudas, pero ahí están. Y también están dando resultados poco a poco. Creo que todavía faltan jugadores que den el paso hacia adelante. Creo yo que no todos están al mismo nivel, pero así es como empiezan los proyectos. Tienes que ir teniendo claro quiénes son tus pilares y creo que poco a poco se está viendo en el equipo, ¿no? Tienes a Drake May jugando 2 muy buenos partidos en la estadística y ahora tiene un partido impecable, sin entregas de balón. De hecho, creo yo que es probablemente el partido más limpio de toda su carrera. No creo que le haya visto un solo intento de pase, una sola jugada de él que haya sido haya estado inclinada a que la interceptaran o que él mismo forzara el fumble. De hecho, el único error que cometen con él en la ofensiva es un fumble de un mal snap del centro, pero incluso May en esa jugada recupera el balón y evita la entrega de balón. Entonces fue un partido muy, muy, muy limpio de May, muy bien balanceado. De hecho, eso es lo que más destacaría de la ofensiva. Fue un partido muy bien balanceado. Tuvieron 29 acarreos y 23 intentos de pase. Eso te habla de números muy sanos, porque ni le estabas exigiendo a May, ni le estabas exigiendo a tus corredores, y todo se trata de equilibrio. Es algo que ya había mencionado Mike Braver y que él quería mantener, un equilibrio en la ofensiva. Creo que lo consiguió en este partido. También es cierto que Miami daba esa facilidad, pero esa es la identidad que se quiere establecer en la ofensiva y creo yo que empezar a hacerlo real es un gran primer paso. Y luego tienes a la defensiva que sigue extrañando a Christian González. Creo yo que lo más que yo destacaría del trabajo de Kerr es que se le vio muy tibio en su propuesta defensiva. Creo yo que el equipo pudo ser más agresivo, sobre todo porque la línea ofensiva de Miami estaba siendo muy endeble y de hecho cada vez que a Tua le querían llegar, le podían llegar, pero no eran consistentes porque no fueron tan agresivos en ese aspecto. Y creo yo que si lo volvemos a revisar el video, notaremos que las entregas de balón como la intercepción o las capturas nacieron por la presión que se le llegó desde el principio. Tua no supo qué hacer con el balón
y se ponía en una situación muy fácil a cometer errores. Y creo yo que ese fue a lo mejor el punto más criticable. Creo yo que hicieron un buen ajuste después del descanso, porque después de cómo los arrastraron por toda la primera mitad por tierra, después Chan no volvió a tener un juego tan sólido en ese aspecto. Su mejor jugada fue precisamente esa que no contó para el touchdown, en la que se sale un poquito mientras corre por la lateral del campo. Y esa fue su mejor jugada en toda la segunda mitad. El equipo realmente lo neutralizó y tampoco le permitió a Tua, por ejemplo, hacer lo que a veces hace, que es escaparse con el balón. Y era algo que a Bill Belichick le había costado en partidos anteriores contra Miami. Y creo que ahí está un rayo de esperanza con la línea, con la defensiva. Que creo yo que el front seven poco a poco está encontrando el ritmo, el nivel. Barmore, Landry, Milton Williams, creo yo que son los jugadores más importantes de ese front seven. Y no me extrañaría que el equipo busque un pass rusher en el próximo mercado de intercambios, porque sí creo que le hace falta ese jugador. O sea, tienes a Landry de un lado, pero del otro, ni Chaisson ni White parece que están convenciendo. Creo yo que son jugadores que les falta un centavo para el peso. Son jugadores que pueden ser muy buenos, pero todavía no explotan. Y nunca viene mal tener profundidad, ¿no? Y creo yo que puede haber a lo mejor alguna oportunidad de mercado, sobre todo porque en el deadline de octubre siempre hay defensivos. Los que más están en movimiento son defensivos. Quizás pueden encontrarlo ahí. Si no, yo creo que la próxima offseason va a ser la mayor prioridad del equipo en la defensiva, conseguir un pass rusher de calidad y quizás también un esquinero, porque creo yo que el problema no es tanto la calidad. Sabemos que cuando regrese González, esa secundaria pues va a mejorar mucho. No creo que arregle todos los problemas, sobre todo de los safeties, pero el grupo de esquineros va a ser muchísimo mejor que ahora. Carlton Davis, no sé qué le está pasando, no está siendo muy fácil su transición a este sistema. Creo yo que le puede estar pasando lo que le ocurrió a Gilmore en su momento. Si alguien hace memoria, en 2017, pues no empezó muy bien su carrera con los Patriots. Hubo un momento en el que incluso había que darle ayuda del safety para que no le fuera tan mal en cobertura individual, pero eventualmente encontró el ritmo y vimos lo que ocurrió al final de esa temporada. Tuvo ese magnífico manotazo contra los Jaguars en el juego de campeonato. Entonces quizás a Davis le haga falta entrar en ritmo, sobre todo porque es un jugador que ha tenido muchas lesiones, entonces no sabemos cómo está físicamente. Y no solamente hablo de que esté sano, sino qué tan enfilado esté, ¿no? Perder actividad de juego, sobre todo cuando ya eres un veterano, pues sí puede ser pesado, ¿no? Y en un nuevo sistema, quizás es mucho exigirle a un jugador como él todavía, pero si para octubre o noviembre seguimos viéndolo igual, pues sí va a generar dudas. Y fuera de ellos, creo yo que no hay un claro esquinero en este momento y creo yo que se vio contra Miami. Miami sigue teniendo tres receptores de muy buen nivel, Washington, Waddell y Hill. Y cuando podían neutralizar a Waddell o podían neutralizar a Washington, Hill estaba ahí. De hecho, fue muy preocupante que en casi todo el partido Hill tuviera mucho espacio para moverse. O sea, tenía una separación en la que parecía que incluso no tenía asignación en la cobertura. Y esa cobertura era de Alex Austin, el jugador de segundo año, que no creo que lo haya hecho mal. No creo que lo haya hecho tan mal. Creo que pues tampoco estamos como para pedirle mucho a un jugador que fue un drafted en su momento. Y a lo mejor pues es solamente eso, ¿no? Le tocó bailar con la más fea del partido y pues le tocó pagar esa falta de experiencia, pero sí creo que hay una gran diferencia entre González, Davis y el resto del cuerpo de esquineros. Incluso si hacen un poquito también de memoria otra vez, TJ James, que había sido parte de este grupo después de los cortes, fue despedido porque no había cumplido con las expectativas de los Patriots. Entonces es un jugador que fue cortado y es una muestra de que el equipo todavía no está convencido de este grupo. Entonces eh, es otra situación en la cual también habrá que pensar qué van a hacer a futuro, porque es claro que el equipo va a invertir también en esquinero. No me sorprendería que él invierta. Y ni se diga de safeties. Creo que Hawkins lo está haciendo bien. Creo que es el más destacable de los safeties. Y párale de contar. Creo que ahorita se lesionó Woodson.
y Dogger pues es Dogger, ¿no? No ha tenido unos muy buenos meses desde la temporada pasada y habrá que ver qué pueden hacer, pero la secundaria sí ha sido muy problemática. Creo yo que cuando regrese González va a mejorar mucho en su comunicación, pero pues va a seguir teniendo debilidades y van a depender mucho de González. O sea, González tiene que venir a un gran nivel, tiene que jugar otra vez al mismo nivel del año pasado o mejor, para que no se noten mucho esos defectos. Pero sí creo que el front seven ahorita es el punto fuerte de este equipo. Creo que poco a poco están logrando la meta porque se notó en la intención del partido, querían presionar con 4 frontales y ya no depender del blitz como el juego pasado. Y creo yo que les funcionó hasta cierto punto porque ese último sack se dio en una situación creo que con 4 frontales. Así que sí les funcionó. Obviamente contra una línea ofensiva muy débil, pero ya habíamos visto que eso no había ocurrido ni siquiera el año pasado. O sea, podían mandar blitz y no presionaban a nadie. Eso fue absolutamente desesperante. Pero creo yo que este año ya van teniendo ciertos ajustes y tienen que seguir ajustando. Creo yo que el hecho de que algunos ajustes funcionan es prueba de que no, este equipo no es tan malo como pensábamos, pero sí creo que le faltaba ese golpe moral que finalmente está teniendo. Creo yo que este triunfo no solamente es un triunfo pues, en el marcador, como pasó con la derrota de los Dolphins. O sea, su derrota también es moral. Bueno, el triunfo para los Patriots también es moral, ¿no? Es mucho mejor ganar jugando feo que perder y además jugando feo. Porque el triunfo siempre te va a dar mucha ventana de oportunidad para mejorar. Es mucho más fácil trabajar cuando sabes que has venido de un triunfo que sabiendo que que vienes perdiendo, ¿no? Y que te estás presionando porque tienes que volver a ganar en algún punto. Bueno, New England ya ganó y pues está mirando hacia su siguiente rival y creo yo que tiene muy buenas posibilidades también de llevarse el triunfo la próxima semana. Si juega como ha terminado el partido, ¿no? Con esa actitud y se aprende de lo que ha cometido de error en el partido también. Pero eso ya se verá la próxima semana. Eh, ganadores, pues Drake May me parece el más claro ganador de este partido. Creo que era un juego en el que muchos de sus detractores pues no tienen nada que decir. La verdad creo que ha dejado callados a todos sus detractores esta semana. Ya veremos la siguiente, pero ¿qué le puedes cuestionar del partido de hoy? Corrió, lanzó, finalmente se vio como el Drake May que vimos por momentos el año pasado y que esperamos que sea toda su carrera. Es un jugador que se ha visto muy inteligente a la hora de elegir a los receptores en cada uno de sus intentos de pase. Cuando ha tenido que correr, lo ha hecho perfectamente. En esa jugada del touchdown por tierra, sabe muy bien que la defensiva de Miami está totalmente vendida en la cobertura y cuando Judon lo trata de perseguir, él se tiene la confianza de que lo va a superar y Judon ni siquiera puede alcanzarlo, se cae y solamente puede tocar sus tobillos. May gana por goleada en esa jugada y creo yo que eso habla mucho del nivel que tiene May ahorita. No solamente es el talento, es la confianza. Creo yo que el más beneficiado de todo el resultado es May, porque ha jugado perfecto o casi perfecto y tiene la moral por los cielos. Y cuando tu quarterback tiene la confianza para hacer lo que sea, no hay manera en absoluto de que tú puedas decir que este equipo no tiene posibilidades de ganar la próxima semana. Y eso es muy importante. Y otro punto que también creo yo que es muy importante es, me parece que otro de los ganadores es Ramondre Stevenson. Ya todos lo estábamos dando por descontado porque Trevion Henderson se había visto bien en pretemporada y por lo poco que jugó la semana pasada también se vio decente, se vio bien, se vio más explosivo y todo el mundo decía, bueno, Stevenson, ¿qué está haciendo, no? Y creo yo que ha funcionado la insistencia de Bravel. Él quiere un power back y no se va a rendir hasta lograr tener su power back. Y de momento es Stevenson. Y ojalá funcione porque Stevenson no costó cualquier baba de perico en la off-season pasada. Le cobró al equipo una buena cantidad de dinero y pues es un corredor que tiene que dar resultados porque si no, pues es como lo que ocurrió con Kyle Duggar. No te lo van a aceptar en otro lado porque pues no es tan atractivo a tener un corredor de un equipo que todavía no sabemos si es bueno, es mediocre o es malo, ¿verdad? Otro que ganó, en mi opinión, es Stephon Diggs.
Sí es cierto que Hollins y Bute tuvieron touchdown en el encuentro, pero creo que fue el receptor con el que más entendió May. Y hubo muchos momentos en sus recepciones donde May tenía que encontrar a alguien rápido y ahí estaba, libre, con la oportunidad, y lo hizo muy bien. Y creo yo que eso es lo que tú esperas de un receptor número uno. No solamente que tenga los números y que tenga las grandes jugadas, sino que cuando más se le necesite, ahí esté. Y poco a poco, creo yo que el equipo ha ido llevando, ahí sí, creo que ha tenido un muy buen manejo. Le han limitado los snaps, ya no tanto esta semana, y se notó. Tuvo más impacto en el juego, le ayudó más a mí y ganó mucha confianza. Creo yo que es un jugador que hay que tenerle mucha atención en las próximas semanas porque probablemente se va a convertir en un receptor de más yardaje en lo que sigue. No sé si sea un receptor de 1000 yardas otra vez esta temporada, pero sí creo que el equipo va a tener mucha mejor producción de sus receptores, empezando por él. Otro que me parece que hizo un muy buen partido es Will Campbell. Cometió castigos por holding. Creo que esa es la mayor deuda de Campbell, mejorar un poco en los castigos. Ya lo había tenido también en la pretemporada, pero solo permitió una presión de la defensiva de Miami. Y tengamos en cuenta que a lo mejor ya no es la defensiva de Miami de otras temporadas, pero mandaron mucho blitz, como mandó blitz también el equipo de los Raiders la semana pasada. Y en ambos casos creo que ha tenido muy buen desempeño. Es un jugador que tiene que pulir algunas cosas, pero lo que no puedes enseñar, él ya lo tiene. Y lo que necesita mejorar, afortunadamente, es lo más fácil de entrenar con el tiempo. Necesita experiencia, necesita tiempo, y ahí yo creo que la va a tener. Defensivamente creo que me sigue gustando mucho Harold Landry. No tuvo el mismo juego de la semana pasada con sus 2.5 capturas, pero oye, volvió a tener presión con el pass rush y creo que también contó para una captura en el partido. Y Milton Williams, o sea, Williams le has pagado una millonada, tú esperas que sea un jugador que no solamente te dé números al final del año, tú quieres que tenga el impacto más importante de tu equipo desde la primera semana y creo que lo ha tenido. Y tengamos en cuenta que por un momento Barmore no pudo seguir en el juego porque aparentemente le dieron un fuerte golpe debajo de la cintura. Entonces hubo unas jugadas en las que él fue solo contra el mundo y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Milton Williams. Creo yo que el día que el equipo consiga otro pass rusher en los extremos que acompaña a Landry, ese día el equipo va a tener un front seven de miedo para los rivales. Creo que este front seven tiene potencial. Es cuestión de darles tiempo, ver qué pueden añadir, quién puede dar un paso hacia adelante, pero al menos creo que tienen 3 jugadores en ese front seven que son muy buenos para presionar al quarterback y pues les hace falta uno más. O sea, si quieren presionar con 4, les falta uno más. Y yo creo que lo van a conseguir eventualmente. Perdedores, creo yo que sería muy oportunista decir que Borregales porque pues es cierto que se vio mal. La verdad es que los 2 puntos extra pudieron haber costado una derrota muy dolorosa, sobre todo porque viéndola en retrospectiva, esos 2 puntos eran la diferencia entre que esa gran jugada de Achan cerca del final del partido hubiera costado, hubiera significado una remontada o no, pero no lo hizo. Y creo yo que pues al final sí se redimió, tuvo un par de intentos de gol de campo exitosos, tiene uno de 53 yardas, justo después de todos esos errores contra los puntos extra, y lo hizo bien. O sea, el equipo le va a seguir dando la confianza. Y creo yo que es muy pronto para decir que van a rendirse con él, sobre todo porque, vuelvo a repetir, tuvo un buen cierre de partido, y eso es lo único que le importa al coach, ¿no? ¿Cómo estás ahora, en el momento? Y en el momento, Borregales, pues a lo mejor inició mal, pero pues ha mejorado. Ya son 2 juegos en los que le pasa exactamente lo mismo. Ojalá en el siguiente, el buen momento pueda trasladarse al siguiente y tengo un inicio y un final igualmente bueno. Tengo un juego redondo. Creo que eso le beneficiaría mucho a Borregales, pero lo vamos a mantener aquí. Yo creo yo que pues sí es justo decir que tuvo más desaciertos que aciertos. Otro jugador que me parece que tuvo muy mal partido, pero ahí sí creo yo que va a hacer pensar mucho al equipo. Alex Austin. Creo que el esquinero había tenido muy buenos momentos en el pasado, pero ahora que ya le están dando la oportunidad titular, que ahora sí tiene los snaps,
ya creo que está dejando de ver. Y no es nada en contra suya, pero quizás le estábamos pidiendo más de lo que podría realmente dar en la posición en la que se encuentra ahora, porque él es el esquinero número 2 y no está al nivel, creo yo, todavía de ese puesto. Y va a forzar que el equipo, a lo mejor, ahora sí, intente adelantar el regreso de Cristian González, porque hasta cierto punto es sostenible esto, pero la próxima semana pues enfrentas un mejor coreback, un equipo a lo mejor no mejor en todo sentido después de cómo perdieron contra Seattle, pero va a ser un juego complicado. Va a ser un juego complicado, enfrentas a DK Metcalf, enfrentas a Aaron Rodgers. Lo de esta semana fueron 17 puntos, pero la defensiva de Seattle tuvo un buen juego. Y si dejas que esa ofensiva agarre ritmo, pues ahí tienes el juego contra los Jets. Los Jets permitieron más de 30 puntos contra estos Steelers y nuevamente les puede pasar lo mismo a los Patriots. Entonces necesitan tener un buen nivel para enfrentar a los Steelers, sobre todo porque creo yo que la mayor prueba viene la próxima semana. Ahora sí ya no va a estar la excusa de que enfrentas un equipo hundido, con su coach casi despedido. Ahora sí vas a enfrentar a lo mejor un equipo que algunos todavía mantienen en su lista de consideraciones para el Super Bowl o incluso o solamente para playoffs. Y creo que por ahora sí es un equipo peligroso. Sabemos que los Steelers contra los Patriots a veces no es lo que parece. Ya lo vimos cuando los Steelers perdieron contra Bailey Zappi. Pero pues todo puede ocurrir en la NFL. A lo mejor ahora sí Steelers pueden sacar el triunfo porque tienen un mejor coreback que en aquel momento. Necesitan una mejor defensiva. Y dejando eso de lado, creo yo que el equipo pues sí tiene herramientas. Si la ofensiva sigue mejorando y partimos de que juegue como jugó hoy, que inició muy bien, porque eso es lo que más destacaría. Fue un inicio muy sólido de la ofensiva. Iniciaron anotando 2 touchdowns. Sí, con 2 puntos extra fallidos, pero 2 touchdowns. La semana pasada ni siquiera pudieron hacer lo mismo. Les costó mucho anotar 10 puntos en la primera mitad y ahora pudieron anotar 12 en sus primeras series ofensivas. Si logran hacer lo mismo contra los Steelers y lo vuelven parte de su repertorio o de su rutina, empezar rápido, empezar fuerte, pues ahí están los triunfos. Sobre todo porque las ofensivas de McDaniels se basan mucho en el ritmo. Si pueden mantener, pueden iniciar fuerte, se mantienen fuertes. Si empiezan mal, les cuesta alcanzar el ritmo que necesitan para funcionar adecuadamente. Ya veremos qué les pasa la próxima semana, pero creo que hay sensaciones tanto buenas como malas. Yo creo que ya habrá momento para criticar más a profundidad las cosas de los Patriots, pero creo que a bote pronto sí tenemos que quedarnos con la sensación de que el equipo, tras el partido, creo yo que finalmente está teniendo la mentalidad correcta que tuvo o que debió haber tenido desde el principio. Creo que Bravel está finalmente encontrando la manera que sus jugadores se comporten como a él le gusta, físicos, dándolo el todo por el todo, que si no importa si están cansados o casi muertos, se van a ir con todo contra el rival y van a tratar de ganar el partido. ¿Qué necesitan mejorar? Bueno, ya habrá tiempo para mencionarlo, pero sí tienen que ver, a lo mejor, por ejemplo, en esa última serie que tuvieron antes de la de los Dolphins, hubo otra vez los mismos problemas de siempre, que es un equipo que a lo mejor se vuelve muy complaciente, que de repente hace cosas raras, porque ¿por qué correr? ¿Por qué lanzarían cuando debían correr? Cosas por el estilo, pero cuando las vean en el film, el equipo va a decir, bueno, estos errores los hicimos, pero miren, también hicimos esto bueno, hay que repetirlo, hay que seguir por aquí. Yo creo que es un equipo que todavía está lejos de ser un contendiente, pero no es tan malo como lo pintaba algunas personas la semana pasada. Creo yo que este, para mí eso era lo más importante, cómo reaccionaran, sobre todo cuando las cosas no se estaban dando. Y creo que lo hicieron muy bien. Eso hay que volverlo a recalcar. Creo que el equipo tuvo la oportunidad de venir de atrás, de demostrar que también pueden hacer jugadas grandes y las hicieron. Que les hacen un regreso de despeje. Bueno, nosotros hacemos un regreso de kickoff para el touchdown. Que nos meten un touchdown, pues nosotros también metemos un touchdown. Que si la ofensiva de Miami nos ha arrastrado, bueno, nosotros vamos a interceptarlos, hacerles una captura en un momento clave.
Eso es lo que tienes que ver. Y creo yo que eso no había el año pasado. Era un equipo que cuando ya se sentía derrotado, el partido se les iba de las manos. Ya no metían las manos al juego nuevamente. Creo que este partido sí lo hicieron. Contra el rival que haya sido, pero eso es importante, porque pues no se trata, te digo, no se trata de lo mejor del rival, se trata de las formas también. Y esto es lo que van a hablar los jugadores. Van a decir, ¿ya viste cómo respondimos a las circunstancias del juego pasado? No, sí, lo hicimos. Y eso les va a dar mucho ánimo para lo que viene, porque saben que pueden hacerlo, saben que sin importar lo que el rival les haga, pueden responder. Por lo menos por ahora, ellos así se sienten. Y cuando tus jugadores tienen confianza, cuando se creen las cosas de ese modo, cosas muy buenas pueden ocurrir. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues una semana no va a definir al equipo, así como no definió la semana pasada al equipo, pues esto tampoco. Va a haber muchos mejores partidos, va a haber muchos mejores resultados y creo que el equipo, si toma lo bueno de este partido contra Miami, si construye a partir de este punto, quién sabe hasta dónde pueda llegar el equipo, pero necesita trabajar sobre lo bueno que hicieron ahora. Y creo yo que tienen bases para hacerlo. Hay mucho que mejorar, pero también hay mucho que celebrarle a unos Patriots que después de 6 años finalmente volvieron a ganar en Miami. Un equipo de los Patriots que finalmente parece convencido de que su coach puede llevarlos lejos, que sí se nota que pueden romper una pared por él, pueden atravesarla. Y un coreback que, a diferencia de los otros que tuvimos, sí tiene una fortaleza mental cada vez mayor. Porque todo el mundo lo estaba dando por descontado, igual que el equipo. ¿Y qué hizo hoy? ¿Qué hizo contra Miami? Contra los Dolphins, contra un equipo que se le había indigestado incluso a él la temporada pasada. Dio su mejor exhibición. Y no creo que sea la última vez que vamos a ver haciendo esto a May o a los Patriots, pero ojalá que nuevamente lo veamos la próxima semana. Y nuevamente les digo, tengan confianza, confíen en el proceso. Creo yo que este triunfo tiene que significar algo, tiene que ser la base de algo. Y cuando lo veamos en retrospectiva, aquí empezó todo. Es decir, aquí empezó todo y ojalá así sea. Y pues nada, todo lo que a lo mejor no podemos criticarle a los Patriots puede esperar, puede, a lo mejor ya lo hicimos un poco, pero celebren, celebren, como siempre voy a decir, cuando el equipo gane, no importa si gana por mucho o por poco, no importa si ganaron contra este o contra aquel, un triunfo no se le niega a celebrar a nadie. Siempre disfrútenlo al máximo, siempre den siempre feliciten al equipo, siempre alégrense porque ganó su equipo. Y esta semana de victoria, pues tómenla así, tómenla con felicidad, con gusto. Y lo que tenga que pasar la siguiente ya lo estaremos discutiendo aquí. Pero yo soy Henry Franco. Esto fue el podcast de Nación Patriota. Solo les puedo decir que ganamos. Los Patriots volvieron a ganar. Y no lo hicieron contra cualquier rival, a gozar, a disfrutar y nos estaremos escuchando en próximas ediciones. Cuídense, no olviden seguirnos en Instagram, X, antes Twitter, Facebook y suscribirse a este podcast en la plataforma que nos estén escuchando y a través de YouTube, que ahí también estaremos subiendo los episodios de este proyecto. Hasta la próxima. Bye.